¿Qué tal? Quiero compartir con ustedes el análisis que compartí el día de ayer en el euro dólar. Este análisis eh, es un poco más avanzado de lo normal, pero también se basa en las envolventes. Yo he sido muy insistente en el tema de las envolventes y lo que quiero es tal vez de alguna manera introducirlos en eh, como ir poco a poco, por así decirlo, ir poco a poco dándoles los tips y consejos que me han servido a mí a lo largo del tiempo para eh, analizar mejor los gráficos. Entonces lo que quiero hacer es revisar este análisis que ya les había compartido y que fue bastante exitoso y pues rentable. Esa es la palabra, fue rentable. Entonces vamos a pasar al MT4 para ver. Acá vamos al MT4. Perfecto. Ok. Este patrón que, que vi comienza formándose con lo que conocemos como compresiones. Una compresión, esto sí, no voy a detallar mucho porque son muchos procesos y no terminología, no importa la terminología, hay personas que lo conocen con otros nombres, pero sí son muchos los pasos que hay que seguir para que se forme uno de estos patrones y está compuesto de muchos aspectos. Uno de ellos es la compresión. Una compresión se basa en lo que muchos conocen como un canal. En este caso el canal es ascendente y vemos que lo que procura o lo que trata de hacer el precio o el mercado es inducir a los compradores. Entonces busca muchos compradores, por primera vez toca la línea de tendencia alcista, sigue buscando la parte superior de la otra línea. El precio, vemos muchas mechas que ocurren en estas zonas, muchas mechas, muchas mechas, muchas mechas, etcétera, etcétera, etcétera. Mechazos grandes hacia abajo y por último el precio lo que hace es explotar e irse, correcto. Una vez que sucede esto, es cuando buscamos en esta zona el patrón que se llama QML, de esta forma. Este patrón se llama de esta forma, QML. Está conformado por lo que muchos conocen como un hombro, hombro, cabeza y el otro hombro en el otro sector. Entonces, una vez que ocurre este patrón y cumple ciertos criterios, es cuando podemos entrar en venta o en compra, dependiendo, obviamente dependiendo hacia dónde esté dirigido el patrón. En este caso, lo que me marca la dirección es la compresión que está acá abajo, compresión alcista, lo que me dice es ventas. No hay que pensar solo en compras, sino es lo inverso. Lo que el mercado quiere que hagamos es lo contrario que tenemos que buscar. Una vez que ocurre la compresión, buscamos el patrón,
que acá abajo se los dibujo, y buscamos una envolvente cerca de la altura del primer hombro para entrar. En este caso, en una temporalidad de M1, yo entré en esta zona. Ya les comparto acá en el Facebook. Yo entré en esta zona. Para ver, aquí buscamos la imagen. Yo vendí en esta zona. Ahí. Aquí está mi venta. Ese es en M1. Y no tiene retroceso. Es importantísimo y es bastante fuerte. El patrón no tiene retroceso. Entonces, o sea, no me malinterpreten. Si se hace bien, hay una buena entrada. Puede ser que falle. Más adelante les voy a explicar qué pasa si el patrón falla. Pero cuando sirve, las entradas son muy buenas y con un retroceso mínimo. Esta fue mi entrada. Creo que más adelante, bueno, también aquí se ve en M5. La venta es, bueno, es asombrosa en realidad y es bastante rentable. No sé si hay más por acá abajo, ahí comparten algunos amigos. Eh, Volvemos al MT4 y si ven este patrón que tengo acá, en estas líneas color rojo, rojo oscuro, vemos que es algo similar que ocurrió en la libra yen. Es exactamente el mismo patrón. Yo, bueno, lamentablemente, cuando compartí este análisis les dije que no entraran y que era algo de fines ilustrativos. Obviamente no es bueno entrar y no es bueno seguir las señales de otras personas. O sea, siempre es bueno hacerlo por cuenta de uno. Por eso no quería que siguieran lo que yo compartí, sino que aprendan primero y luego lo siguen. Este análisis se conforma de la misma estructura que vemos en el euro dólar. Una compresión que es para atraer compradores, hombro, cabeza, hombro, que cumple cierto requisito, que después los vamos a ver, y la entrada perfecta. Entonces, si lo analizamos, libra yen viene, aquí está, aquí está, viene igual de una compresión, ya la vamos a revisar. Seguido viene de un hombro, de una cabeza y el segundo hombro. Mi entrada fue en la línea esta color cian o no sé cómo, turquesa será, turquesa claro. Ahí es donde está mi entrada. Si la revisamos en M5, aquí está, vamos para M5. Si la revisamos en M5, es una entrada que es perfecta, por dicha, porque aplicamos los conocimientos y es muy buena. Vamos a irnos paso a paso viendo este patrón y conociéndolo más a fondo. Si se fijan, voy a revisar a ver dónde está otra imagen que compartí sobre el euro yen. Voy a buscarlo acá en el canal. Aquí está. Esta otra. Voy a volver aquí del MT4. Vamos al. Aquí está. Para ver. Esta. Esta imagen, si la ven, tiene cuadros grises o zonas que se marcan en la compresión.
es muy importante revisar la compresión para saber si sirve o no sirve en el futuro. Ya lo vamos a revisar. Eso es bastante importante y este trade también salió en positivos. Entonces volvemos aquí a MT4 y lo vamos a revisar. Cumple exactamente el mismo patrón. Euro-yen y libra-yen exactamente lo mismo. La compresión, vemos que en esta zona el precio rompe y seguido vuelve. Eso quiere decir que esta zona ya fue consumida. Seguido a esta última vela roja, donde rompe, el precio vuelve y esta zona ya fue consumida. Esta se extiende. Esta no ha sido consumida. Voy a utilizar otro patrón acá, otro indicadorcito. Esta está, vamos a poner esta X. Esta no ha sido utilizada. Esta, si se fijan, ya fue utilizada y esta última acá también ya fue utilizada por estas velas de acá. Esta es la compresión. El único espacio que no ha sido utilizado es este. Eso quiere decir que esta zona, voy a colocarle otro color. Pero bueno, voy a usar este mismo, pero el problema es que si uso el indicador que tengo me extiende los bloques y no me interesa en este momento que los extienda. Vamos a utilizar este color. Esta zona no ha sido utilizada por el momento. Aquí está, así está. Entonces, cuando la compresión cumple, esperamos caídas hasta la base de ella. Hasta la base de la compresión buscamos las caídas cuando el canal rompa y cumpla el patrón. Entonces, vemos voy a borrar esto. Vemos el primer hombro. El precio rompe la base del último bajo más alto. Aquí está roto. Vamos a poner una línea para hacerlo más limpio. El precio rompe esta zona y casualmente genera otra compresión en una temporalidad menor. Esta compresión que está acá, que si la trabajamos nuevamente, y vemos que la última vela roja ya es consumida en esta zona, la marcamos todo, no importa, nos tomamos el tiempo y lo hacemos con calma porque de eso se trata. Esta otra ya es consumida también acá, perdón, aquí se me movió la flecha, aquí ya es consumida. Esta otra zona consumida y retesteada bastantes veces.
Todo esto una, dos, tres veces. Esta otra zona acá arriba es consumida en esta zona y así sucesivamente con el resto de zonas. Lo más importante en este momento es que todas estas zonas ya fueron consumidas. Voy a mover este bloque a esta zona. Y una de las características importantes es que la última zona de la compresión ya fue consumida completamente y eso me indica que el precio puede caer con fuerza. Entonces, si nos adentramos a lo que hay en esta zona turquesa en una temporalidad menor, vemos, no o sea, en realidad esto no lo hemos visto todavía, tengo que compartirlo, pero esto es otro tipo de envolvente, es súper fuerte, muy recomendable para trabajar y buscarla en temporalidades muy pequeñas. Cuando la marcamos de la misma forma que marcamos la envolvente que ya hemos trabajado, que es la tipo 1, esta sería la tipo 2. Cuando la trabajamos, el precio respeta y cuando llega a ella, toca justo en la envolvente. En este caso hay dos toques. Nuevamente hay señales de que el precio quiere bajar porque no logra romper el alto anterior. Seguido a eso, el precio empieza a hacer altos más bajos y también hace los bajos más bajos y va rompiendo zona a zona una a la vez. Aquí está rota, no me deja hacerlo, pero a ver, aquí así. Esta es rota una vez, esta vuelve a romper acá, esta rompe nuevamente, entonces genera bajos más bajos, altos más altos y con fuerza cae. ¿Qué pasa en el futuro? ¿Recuerdan esta zona que marqué con este cuadro color palo de rosa? No se había utilizado y el precio la respeta porque todavía quedan órdenes ahí. Existen órdenes que no fueron tomadas en esta zona. Al existir esas órdenes, existen, o sea, al no ser tomadas, las órdenes están ahí esperando. Aquí hay muchísimos compradores que buscan los canales ascendentes, en este caso, hay muchísimos compradores para esperar el precio porque todavía no se ha consumido esa zona. El precio llega, la toca, vuelve un poco, justamente vuelve en esta zona, hizo un flip, después lo vemos, hace un flip, ya una vez que consumió esta zona, el precio sigue cayendo y barre con todo lo que había. Entonces si ven, primera zona es consumida en su primera compresión, pues disculpen, primera compresión es consumida en su totalidad. La segunda compresión también es consumida en su totalidad y cuando ya no hay órdenes que lo detengan, el precio cae con fuerza
y no hay forma de detenerlo porque ya no hay compradores en este caso, en esta zona. Les voy a marcar otros ejemplos que ya pasaron. Vamos a devolvernos acá, poner la escala, perdón, la escala fija. Si se fijan, las compresiones cuando ocurren, vamos a ir a H4. Y yo creo que ya podemos borrar eso. No, no lo quiero borrar todavía. Sí, es que aquí ya lo tengo marcado. Voy a buscar otro par para ver alguno que me dé lo que quiero. Ok, si tenemos aquí esta última, vamos a revisar esta última que está vigente en este momento. Tenemos esta compresión. Tenemos esta compresión acá. Si la revisamos, aquí rompe. Aquí vuelve a romper nuevamente. Esta es otra. Aquí hay otra bastante fuerte. Y ya solo con esas tres, perdón, solo con estas, esta acá, ya fue consumida y el precio no la respeta. Al ser consumida y este impulso gigante, la parte superior es toda la zona, pero ya fue consumida y aquí fue donde se consumió, donde se activaron todas las órdenes de esta zona. Ya el precio no le interesa porque ya tiene todos estos compradores. Entonces, psicológicamente son muchos compradores. Induce, compran y compran. Cuando llega a la parte superior, el precio cae. Esta orden, esta zona, tiene órdenes limpias todavía que no han sido consumidas. Justamente está en una envolvente que está ahí. Y bueno, a pesar de que el precio no llegó a ella, fue una muy buena entrada si alguien opera la zona y tenía estos conocimientos de la compresión. Entonces, lo que quiero mostrarles, yo voy a hacerlo en euro dólar. Las compresiones, está súper claro acá. Las compresiones, el precio cae, en este caso, canal bajista. Una compresión es un buen canal. Veámoslo como un buen canal. Bastante claro. Barre con todas las mechas, barre y barre con todo lo que hay arriba o abajo. Sigue cayendo y el precio que hace explota en esta zona y sube. Llega a la parte superior de la compresión. Ahí subió el precio. Llega a la parte superior de la compresión y cae. Psicológicamente es un canal bajista que induce vendedores. El precio explota hacia arriba, barre con todos cuando todas las zonas de esa compresión fueron consumidas. Inmediatamente el precio vuelve a caer. Entonces todos empiezan a comprar en un típico rompimiento de tendencia y el precio se devuelve. Nuevamente hace otra compresión, acá la vemos. Hace otra compresión. El precio barre con todas las zonas anteriores y ¿qué hace nuevamente? Cae con fuerza. En este caso no llegó a la base de la compresión, pero sí llegó a la base de esta última envolvente que no se había utilizado antes. Si vemos el precio, no la utilizó y no llegó a esa zona. Al tener este espacio, ese gap, se le llama un gap, al tener este espacio, lo que hace es el precio respetarla en un futuro cuando llegue a ella. Nuevamente, canal alcista, buscamos compresiones bajistas. El precio barre con todas, al final explota hacia arriba, llega arriba y vuelve a bajar.
y así sucesivamente con todas las compresiones que hay en diferentes temporalidades. No importa la temporalidad, en todas va a pasar exactamente lo mismo, una y otra vez. En esta pequeña, el precio induce compradores, cae, llega a la base y explota nuevamente hacia arriba. Entonces, un tipo de trade que existe, que después lo vemos, es comprar y buscar la opción óptima de entrada en la base de la compresión, porque hay muchas posibilidades de que el precio vuelva y gire en esas zonas. Después, Euro Yen hizo exactamente lo mismo. El análisis que vimos, que les compartí en mi página de Facebook, el precio consume esta zona en el inicio de la compresión. Perdón, este no es lo que hemos venido utilizando. Consume acá, nuevamente consume acá y acá. Si se fijan, aquí hay un gap, esta y esta otra. Si se fijan, aquí esta ya fue consumida, pero aquí hay un gap, aquí hay un espacio que no ha sido utilizado, y esta zona tiene las órdenes limpias esperando al precio. Cuando el precio en el futuro llega a ella, perdón, llega a ella, las activa y soporta un poco esta caída gigante que tiene el precio. Por eso aquí hay un buen retroceso de esta zona. Después seguimos marcando esta compresión y analizándola. Aquí ya fue consumida en esta parte. A pesar de que le tomó un tiempo, ya fue consumida acá. Seguimos marcando compresión. Aquí fue consumida muchísimas veces. Una, dos, perdón, aquí no, esta es la al inicio. Una, dos, tres y cuatro veces. Y por último, ¿qué hace el precio? La rompe. ¿Dónde la rompe? Con esta mecha. Esto es lo que me indica que el precio ya va con fuerza hacia abajo. Esta es la señal que yo necesito para que el precio me diga que voy a caer con fuerza. Un rompimiento de la última zona de la compresión, se devuelve, induce más vendedores, más compradores, perdón, y seguidamente cae con fuerza. Una vez que cae con fuerza, esperamos al precio en la parte baja de la compresión y ya llegó. En este momento, para mí el precio va a llegar a 1.30, 1.85. Ahí lo voy a esperar porque es una zona que ya fue rota hacia abajo, acá. Y eso me dice que ahí este precio en algún momento cuando estuvo en esta zona dejó muchos stops de compradores. Quien compró acá y no cerró, que hay muchísimas personas que hacen eso, aquí tiene el stop y lo han ido moviendo y moviendo para que no lo saquen porque hay mucha fuerza alcista. Para mí el precio va a llegar hasta esta zona y aquí lo tengo marcado con este rectángulo gris. Ahí tengo mi zona marcada.
Entonces ahí es donde yo lo voy a esperar, porque es la base de la compresión y ahí es donde el precio, cuando ocurre, normalmente se devuelve en esa zona. Si vemos en esta zona hay otra compresión, este trade también lo tomé y lo compartí. Y si se fijan en la parte superior de la compresión es donde el precio se devuelve. Hay muchas opciones de compra y muchas opciones de venta. Lo importante es que empiecen a reconocer qué ocurre en cada una de ellas. El precio acá, esta entrada que tomé y compartí, yo entré por esta envolvente que está acá para ver, perdón, ahí está en M1 estaba, creo que es en M15 una envolvente de tipo 2 que no la hemos visto, pero necesito compartirla. Si se fijan, bueno, no, creo que mi análisis se basaba en esta envolvente que está acá, esta envolvente, acá, esta. Creo que se basa en eso, a pesar de que el patrón es bueno, siempre el precio, bueno, o algunas veces puede romper hacia el alza, pero en este momento vemos que no lo hizo. Yo todavía estoy vendiendo y aquí estaría mi stop. Ahí en este caso estaría mi stop, no fue activado. Ahora, ¿qué pasa cuando este patrón, después de cumplir la compresión, el primer hombro, la cabeza, el segundo hombro, hay un rompimiento de la base, etcétera? ¿Qué pasa cuando falla? Tengo un ejemplo marcado y fue un trade que compartí en la página también y se tomó en esta zona. Aquí se tomó en esa zona. Entonces, tenemos todo lo que cumple. Tenemos una compresión acá, perdón, se me movió. Tenemos una compresión acá, pequeña, pero la es. Estas mechas son una compresión bastante fuerte en otra temporalidad. Vamos a verla. M15. Esto es una compresión perfecta. Si se fijan, lo vamos a hacer. Es la última mecha roja, perdón, vela roja, ya fue consumida. Esta no fue consumida. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Esta ya fue consumida. Esta ya fue consumida muy probablemente por estas velas que están acá. Y así sucesivamente. Y esta fue la última zona. Y fue consumida y tocada varias veces hasta que el precio se fue para el cielo. Después de eso, buscamos el patrón. Vemos el hombro, la cabeza y el hombro. Acá deberíamos de haber vendido. Se vende porque hay un rompimiento de la parte inferior, etcétera. Todo cumple. Cuando intentamos vender acá, el precio rompe y se va al alza. No tenemos que hacer nada, simplemente es esperarlo para que en un futuro vuelva y entre de manera perfecta a como lo esperábamos en esta zona. Entra de manera perfecta en compras. ¿Por qué? Es muy simple. Si en esta zona lo están esperando cientos de miles de vendedores, cuando el precio se invierte, en esta zona lo están esperando cientos de miles de compradores, porque toda resistencia o soporte se invierte. Un soporte se vuelve resistencia
y una resistencia se vuelve un soporte. En este caso, donde todos vendían, ahora todos compran e invierten el precio. Siempre hay más fuerza bajista porque él quiso volver, ya retesteó una vez, rompe y nuevamente compras aquí fueron rotas, ahora son ventas y se invierte. Por eso es que ocurre esta, este flip de la zona que se da en la misma altura del primer hombro y donde esperábamos el precio en ventas. Eso es a grandes rasgos lo que es este patrón. Ocurre en todos los pares, en todas las temporalidades y es muy frecuente y muy fácil de reconocer cuando cumple con los diferentes, es muy fácil de operar, perdón, cuando cumple con los diferentes requisitos que tiene para operarse. El riesgo-beneficio, si lo vemos en libra yen, el riesgo-beneficio que tiene o que tuvo este es enorme. Tuvo, voy a borrar un poco las flechas. Voy a borrar acá las flechas un poco para verlo más claro. Ok, así, listo. Yo entro acá, es la tipo 2, la envolvente tipo 2, el stop loss arriba de ella son 5 pips y el take profit en este caso es la base de la compresión. Entonces yo arriesgué 5 pips y salgo con 135. Es, es demasiado. Si se hace bien, se puede hacer bien y da muy buenos eh, ratios, digamos. Da muy buenos, la comparativa, el versus del riesgo-beneficio es bastante alto. Entonces, vamos a verlo. Voy a seguir compartiendo este tipo de análisis y los vamos viendo paso a paso, viendo dónde están las compresiones, dónde se genera el primer hombro, dónde se hace la cabeza y en dónde se debería de entrar para que todos podamos tomar y salir en beneficio de este tipo de patrón que genera un beneficio enorme. Entonces vamos a seguir y tengo más para compartir. Hay más cosas importantes que saber, pero poco a poco nos vamos a ir entendiendo más y ya que saben las envolventes que son la base de este patrón, ya podemos seguir avanzando en cosas más avanzadas y que generen más beneficio y más oportunidades para salir victoriosos.